Mi mejor amigo me traicionó y no solo le bastó con quitarme mi empresa, también quería quitarme a mi esposa. Yo me llamo Eduardo Montalvo, y durante años pensé que el éxito se construía en equipo. Crecí en Guadalajara, en una familia que trabajaba el cuero y hacía carteras desde los años 70. Mi papá me enseñó a no deberle nada a nadie y a ser agradecido con quien te tiende la mano. Pero también me enseñó algo que tardé en entender. No todos los que se ríen contigo quieren verte ganar. En la preparatoria conocí a Mario Esquivel, un tipo carismático, encantador, siempre con ideas para hacer dinero. Era de esos que hablaban de proyectos incluso cuando estábamos tomando cerveza en la banqueta. Nos volvimos inseparables. Me ayudó en mis primeras ventas de mochilas y yo lo apoyé cuando quiso montar un taller de serigrafía. Nunca pensé que ese mismo tipo se convertiría en el villano de mi vida. Pero antes de empezar este video, cuéntenme desde dónde nos ven. Me alegra mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Sin decir más, comencemos. Mi amistad con Mario quedó en pausa por un tiempo y años después, cuando mi empresa de artículos de piel empezó a despegar, Mario reapareció. Había vivido en Monterrey, decía que trabajaba en finanzas y que tenía contactos para hacer crecer mi negocio. Eduardo, ya no puedes seguir vendiendo solo en tiendas locales, me dijo una noche en una carne asada. Tú tienes que exportar. Déjame ayudarte, somos amigos, hermano. Yo dudé. Pero su entusiasmo era contagioso. Y cometí el primer error: mezclar amistad con negocios. Lo invité a ser socio, con un 30% de participación, y le di poder para manejar parte del área administrativa. Confiaba tanto en él que no me di cuenta de lo fácil que fue para Mario mover piezas a su favor. La primera señal fue una reunión de emergencia a la que no me invitaron. Me enteré por Claudia Varela, nuestra jefa de contabilidad. Lalo, hoy el consejo se juntó con Mario para agilizar compras. Le pedí minutas y no había. Según Mario, habían sido decisiones operativas. Cuando revisé, ya existía un contrato con Talleres Los Cuatro Esquivel S.A. de CV para subcontratar procesos de corte y costura. El apellido me quemó los ojos. Mario juró que no era de su familia. El apellido es común, hombre. Además, nos dieron el mejor precio. Aún con la alerta, yo quería creerle. El negocio estaba creciendo y pensé que tal vez yo era el paranoico. Pero el flujo de caja comenzó a apretarse justo cuando más vendíamos. Claudia me mostró un reporte donde el gasto operativo subía, pero los proveedores no aparecían en nuestras bases históricas. Pagábamos a empresas nuevas, sin historial. Todas con condiciones curiosamente flexibles. Como si el dinero se evaporara en el aire. Me quedé mirando los nombres de esas razones sociales, y algo dentro de mí, esa intuición que uno aprende a no ignorar después de los 40, me dijo que algo olía mal. Mientras Claudia me hablaba, mi mente viajó años atrás, a cuando Mario y yo éramos adolescentes en la preparatoria Cotilla, en Guadalajara. Era una época en la que todo parecía simple: estudiar, reír, soñar con autos deportivos y con el futuro. Pero si uno sabe mirar hacia atrás, las señales siempre estuvieron ahí. Solo que yo no las quise ver. Recuerdo un trabajo de ciencias sociales que nos asignaron en equipo. Teníamos que diseñar una maqueta sobre la organización de una comunidad. Mario se ofreció a coordinarlo, claro, porque le encantaba liderar. El trato fue que yo me encargaba de la parte de investigación y él presentaría. Me pasé noches enteras buscando datos, haciendo fichas, incluso pagué de mi dinero el material para la maqueta. El día de la exposición llegué temprano para montar todo, y Mario aún no aparecía. Cuando entró al salón, traía una sonrisa de comercial de televisión, y sin avisarme, había cambiado el cartel del frente, donde debía decir Trabajo de Mario y Eduardo, solo decía Proyecto Esquivel. Me quedé helado. Cuando la maestra le preguntó quién había hecho la investigación, él contestó con naturalidad: Entre todos, profe. Pero el concepto principal lo propuse yo. No supe si más me dolió el descaro o mi silencio. Al final, él se llevó un 10, yo un 8 y la etiqueta de el ayudante. Después del incidente me pidió disculpas. No fue mi intención, hermano. Pero ya ves cómo son los profes. Me presionaron a hablar rápido. Y me palmó el hombro con esa misma sonrisa que años después usaría para justificar desvíos de cientos de miles de pesos. Esa fue su esencia desde entonces. Carismático, adaptable, siempre un paso antes para sacar ventaja. Yo lo vi, lo noté, y aún así lo elegí para socio. Pensé que la vida lo había madurado, que el mundo laboral lo había hecho más ético. ¡Qué ironía! En realidad solo había aprendido a hacer lo mismo, pero con trajes más caros y palabras más suaves.
Volví al presente, con Claudia esperándome en silencio. Cerré la carpeta y dije, casi sin voz: Clau, no es la primera vez que lo hace, solo que antes no lo quise ver. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, repasando cada decisión que había tomado desde que Mario volvió a mi vida. Pensaba en aquella maqueta de la prepa, en cómo yo había aceptado callar para no romper la amistad. Me di cuenta de que la historia se repetía, solo que ahora las maquetas eran contratos y las calificaciones, cuentas bancarias. Al amanecer decidí cambiar de estrategia. Ya no lo enfrentaría con su propio juego de palabras dulces. Lo probaría. Le pondría una trampa no para destruirlo, sino para confirmar hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Al día siguiente cité a Mario en la oficina con el pretexto de hablar de un nuevo proyecto, una línea de maletines corporativos para una cadena hotelera. Le conté que el trato estaba casi cerrado, pero que necesitaba que él gestionara los proveedores y los pagos. Confío en ti, le dije. Como quien tiende una cuerda al precipicio, le brillaron los ojos. Déjamelo a mí, hermano. Yo tengo contactos que nos van a dar mejores precios. Asintió y salió de mi oficina silbando, con la carpeta bajo el brazo. Claudia observaba desde su escritorio, y cuando él se fue, entró en silencio. «Es una prueba, ¿verdad?», me preguntó. «Sí», le respondí. «Quiero ver qué hace cuando cree que nadie lo está mirando». Durante las siguientes semanas, Claudia revisaba con lupa cada transferencia relacionada con el proyecto hotelero. Al tercer pago ya había aparecido una nueva empresa. Proveedora Halcón Blanco, registrada hacía apenas un mes, con domicilio en una dirección donde antes había una lavandería. Todo era demasiado familiar. Mario firmaba las órdenes de compra y los pagos se hacían a tiempo, pero no había entregas, ni facturas completas, ni rastros de envío. Lo que más me heló fue su naturalidad. Cuando le pregunté cómo iban las negociaciones, me contestó sonriendo: «De maravilla, Lalo. Con esto nos vamos a posicionar en todo el país». Su voz era la de aquel chico que me dijo: «No fue mi intención», en la prepa. Una tarde, al revisar los registros, Claudia encontró una transferencia que cerró el círculo. Proveedora Halcón Blanco había pagado el mismo día a una cuenta personal a nombre de Mario E. Esquivel. Ya no eran sospechas, era evidencia pura. Me quedé mirándola sin decir palabra, con un nudo en la garganta. Había algo trágico en esa certeza. Uno cree que la traición duele cuando te la hacen, pero en realidad duele cuando confirmas que siempre estuvo ahí, disfrazada de amistad. Le dije a Claudia: «No lo vamos a denunciar todavía. Vamos a seguirlo un poco más. Quiero que él crea que tiene el control». Ella asintió, seria, y cerró la carpeta con cuidado, como quien guarda una bomba lista para estallar. Los días siguientes fueron una representación calculada. Yo fingía normalidad, sonreía en las juntas, le daba palmadas en el hombro a Mario y le decía: «Buen trabajo». Por dentro, cada palabra me sabía a hierro. Pero necesitaba que bajara la guardia. Él se sentía intocable, como si el universo le debiera un premio por su astucia. En cada reunión del consejo se vendía como el artífice del crecimiento, mientras yo, aparentemente distraído, lo dejaba brillar. Noté cómo iba colocando a sus aliados, un auditor complaciente, un asesor legal de su confianza, y hasta un par de empleados que repetían su discurso de: «Lalo se queda en lo creativo, Mario se encarga de lo serio». Me dolía escucharlo, pero me sirvió para entender la magnitud del personaje que había creado. Una noche llegué a casa agotado y encontré a Renata en la sala, revisando el celular con una ceja arqueada. Me enseñó un mensaje de Mario: «Renata, necesito tu opinión sobre una remodelación para la tienda insignia. Sé que Lalo confía mucho en tu gusto». Era evidente que estaba intentando infiltrarse poco a poco en lo personal, usar mi propia esposa para validar sus proyectos falsos y limpiar su imagen frente a mí. Renata, con su temple habitual, me preguntó: ¿le contesto? No. Déjalo que se sienta seguro. Si le respondes, pensará que puede seguir. Si no, va a mostrarse solo. En el consejo empezó a sembrar dudas sutiles, comentarios como: «Eduardo es brillante, pero está muy cargado de trabajo. A veces no alcanza a revisar todo». Lo decía con ese tono de aparente preocupación que en realidad es veneno puro. Algunos miembros del consejo comenzaron a sugerir que delegara más, otros que tal vez debíamos profesionalizar la dirección. Yo asentía, guardando los dientes apretados. En paralelo, Claudia seguía rastreando las transferencias con una precisión quirúrgica. Cada semana aparecían nuevas empresas fantasma, y cada una estaba vinculada de alguna forma a Mario o a su red. Era un juego de ajedrez, y él movía las piezas con confianza,
sin saber que yo ya estaba mirando el tablero completo. Pero lo que no calculó fue que sus ansias de protagonismo lo traicionarían. Comenzó a dar entrevistas a revistas locales hablando de su modelo de gestión y de cómo había convertido una pyme en un caso de éxito. Cuando leí una nota donde el periodista lo citaba diciendo: Eduardo Montalvo fue mi mentor, pero la expansión la dirigí yo. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque me robaba méritos, alivio porque se estaba mostrando ante todos como lo que era. Un hombre que necesitaba apropiarse de todo para sentirse valioso. Era cuestión de tiempo para que su propio ego lo hiciera caer. Pasaron unas semanas en las que Mario pareció redoblar esfuerzos por ganarse mi confianza justo cuando más lo observaba. Llegaba temprano, se quedaba tarde y llenaba los pasillos con frases motivadoras que sonaban más a discurso que a trabajo real. Pero lo más incómodo era su insistencia en mantenerse cerca de Renata. Cada vez encontraba una excusa distinta. Tu esposa tiene muy buen ojo para el diseño. Deberíamos invitarla a las juntas creativas. Renata podría ayudarnos a elegir materiales para los nuevos exhibidores. Sería bueno que venga al evento en Monterrey. Representa la elegancia de la marca. Yo sonreía por fuera, pero por dentro me hervía la sangre. No solo estaba desviando dinero, ahora usaba la cercanía emocional para probar mis límites. Renata lo notaba también. Empezó a evitarlo con cortesía fría, pero eso solo lo incitaba más. Un día, mientras yo viajaba a León para revisar un lote de pieles, Mario le escribió directamente: Renata, necesito mostrarte unas muestras de texturas. Son para el proyecto Polanco. Si te queda, paso por tu casa después de las 6. Ella, prudente, me lo reenvió de inmediato. Le respondí: no le abras, déjalo venir. Quiero ver hasta dónde llega. Esa noche, Mario se apareció como había prometido con una carpeta bajo el brazo y su sonrisa de siempre. Renata abrió la puerta solo lo suficiente para que no cruzara el umbral. No estoy sola, le dijo con tono seco. Lo vi por las cámaras del acceso. El tipo se puso nervioso. Fingió que no sabía que yo había vuelto antes. Salí y le hablé con una calma que no sentía. Gracias por venir, Mario. Pero no vuelvas a aparecer aquí sin avisar. Me miró con una mezcla de arrogancia y falsa sorpresa. Solo venía a mostrarle un catálogo, hermano. No seas mal pensado. Cerré la puerta sin responder. Desde ese momento supe que no había límites que respetara. Al día siguiente, Claudia me buscó temprano, con una cara que no había visto en ella antes. Traía un folder cerrado con cinta adhesiva. Esto lo encontré revisando los respaldos de la contabilidad del año pasado. Es el archivo que no quería que viéramos. Lo abrí. Era un contrato de prestación de servicios entre nuestra empresa y Consultora Alvarado Campos, con montos exorbitantes. Y lo más revelador, la firma digital correspondía a Sofía Alvarado, la misma mujer que meses atrás Mario había presentado como una amiga especialista en marketing industrial. Claudia me miró directo a los ojos. Esta es la ruta del dinero, Lalo. Él factura con ella cobra y el dinero termina en cuentas personales. Tenemos las fechas, los montos y los depósitos cruzados. Esa noche no cené. Me senté en mi escritorio a mirar esos documentos como si fueran los fragmentos de una vida rota. Y lo más doloroso no era la pérdida económica. Era entender que el tipo al que le confié mis sueños y mi historia había planeado todo con precisión quirúrgica. Era un ladrón emocional antes que financiero. Miré una foto vieja enmarcada, Mario y yo con 17 años, sonrientes, llenos de futuro. Pensé, tal vez nunca lo traicionó el dinero, sino la necesidad de sentirse superior. Y ahí, en silencio, decidí que, si él quería jugar con fuego, yo iba a hacerlo arder, pero con elegancia y evidencia, no con impulsos. A partir de ese día todo cambió. Ya no actuaba desde la intuición, sino desde la certeza. Claudia y yo trazamos un plan minucioso, casi quirúrgico. No podíamos simplemente acusar a Mario sin respaldo legal, porque él era hábil para manipular narrativas, y su reputación dentro del consejo era impecable. Así que decidimos recopilar evidencia que hablara por sí sola. Correos, registros bancarios, transferencias, copias de contratos, mensajes internos. Nos convertimos en investigadores dentro de nuestra propia empresa. Cada archivo que revisábamos era una pieza más del rompecabezas que confirmaba lo que yo ya sabía en el alma. Mario estaba saqueando lo que juntos habíamos construido. Claudia propuso algo audaz: infiltrar un rastreador digital en las órdenes de pago. Así sabremos a dónde va cada peso, aunque cambie el nombre de la empresa fantasma. Dijo. Acepté. Durante 2 semanas seguimos el flujo del dinero como quien sigue una sombra.
Descubrimos que gran parte terminaba en una cuenta a nombre de Capital Consultores ME, una sociedad que, curiosamente, coincidía con las iniciales de Mario Esquivel. El descaro era absoluto. Cuando me mostró la pantalla con la última transferencia, me quedé sin palabras. Era como ver la radiografía del engaño. Todo estaba ahí, frente a mí, y aún así me costaba procesarlo. Lo que más me dolía no era el dinero. Era recordar todas las veces que brindamos juntos, las madrugadas de planeación, las charlas sobre el futuro. Todo era una farsa montada para que yo bajara la guardia. Mientras tanto, Mario seguía con su estrategia de reputación impecable. Mandaba correos al consejo con reportes editados. Se mostraba generoso con los empleados. Organizaba convivios, hacía donaciones en nombre de la empresa. Era el tipo perfecto, el socio ejemplar. Y yo, desde fuera, lo dejaba brillar. Tenía que hacerlo, porque solo cuando alguien se siente completamente seguro, deja huellas más profundas. Claudia, con esa frialdad que la caracterizaba, me advirtió. Lalo, él se está preparando para algo. Esta clase de gente no se queda quieta. Si ya sabe que la red está cerrando, va a buscar tomar el control antes de que tú lo hagas. Tenía razón. Días después llegó un correo del consejo, Junta Extraordinaria. Propuesta de reorganización ejecutiva. En otras palabras, Mario planeaba quedarse con la dirección y relegarme a un papel simbólico. Esa noche, en casa, le conté todo a Renata. Por primera vez en meses no me contuve nada. Los desvíos, las pruebas, las trampas, el juego sucio. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo, no lo destruyas por coraje. Hazlo con clase. Haz que se ahogue en su propio teatro. Y fue ahí cuando comprendí que la verdadera victoria no era aplastarlo, era dejarlo caer por su propio peso. Solo había que empujar una ficha más. La mañana de la junta extraordinaria, el aire se sentía espeso, como antes de una tormenta. Llegué al edificio una hora antes, no por puntualidad, sino para caminar los pasillos y observar las caras. Algunos empleados me miraban con esa mezcla de respeto y compasión que se tiene hacia quien parece estar perdiendo el control. Mario había hecho bien su trabajo. Había sembrado la duda, había vendido la idea de que yo me estaba quedando fuera de foco. Pero lo que no sabía era que en mi portafolio llevaba cada una de las pruebas que lo iban a sepultar frente a todos los que lo habían admirado. Claudia llegó poco después, con un café y una carpeta bajo el brazo. Me susurró. Ya revisé el proyector. Todo está listo. Los archivos están numerados como lo planeamos, asentí. Respiré hondo. Esa era la calma antes del golpe. Cuando Mario entró al salón de juntas, traía una sonrisa teatral. Saludó a cada consejero con esa falsa camaradería que lo caracterizaba. Vestía de azul marino, corbata plateada, el uniforme del ejecutivo confiado. Empezó la reunión con su tono paternalista. Colegas, gracias por venir. Como saben, la empresa está creciendo a un ritmo que exige decisiones firmes. Eduardo es el corazón creativo, pero necesitamos a alguien que sostenga la parte financiera con más rigor. Propongo una reestructuración temporal de la dirección ejecutiva. El silencio se hizo pesado. Algunos consejeros asintieron, otros esperaban que yo hablara. Pero no dije nada. Lo dejé seguir. Quería que se enredara en su propio discurso. No se trata de quitarle mérito a nadie, continuó, sino de asegurar la continuidad. Yo puedo asumir la parte estratégica mientras Eduardo se concentra en la innovación. Cuando terminó, me levanté lentamente. Abrí mi portafolio y saqué la carpeta de Claudia. La coloqué sobre la mesa y dije, excelente presentación, Mario. Pero antes de votar, quiero que vean algunos documentos sobre las estrategias que él ha implementado. Encendí el proyector. En la pantalla aparecieron las primeras diapositivas, contratos con empresas inexistentes, transferencias duplicadas, direcciones falsas, registros bancarios de Capital Consultores ME. Claudia explicaba con precisión quirúrgica cada línea, cada fecha, cada coincidencia. Los murmullos comenzaron a llenar la sala. Mario intentó intervenir, nervioso. Esto es un error. Esos pagos son parte de un proceso de subcontratación. Lo interrumpí. ¿Y también es parte del proceso enviar dinero a tu cuenta personal? Dije, señalando el movimiento más reciente, proyectado con su nombre completo. La sangre se le subió al rostro. Por primera vez no supo qué decir. Uno de los consejeros, hasta entonces su aliado, golpeó la mesa. Esto es fraude, Esquivel. Y tú sabes que lo es. Entonces, en un acto desesperado, Mario giró el discurso. Esto es una trampa. Eduardo está celoso de mi cercanía con su esposa. No soporta que la empresa me reconozca.
El silencio se hizo absoluto. Renata, que estaba invitada como asesora externa de diseño, se levantó. Lo miró directo y dijo con voz firme: «No mezcles tus miserias con mi nombre. No te rechacé por fidelidad a mi esposo. Te rechacé por asco». Esa frase cayó como un balazo seco. Nadie volvió a abrir la boca. En ese instante su máscara se derrumbó por completo. El silencio después de las palabras de Renata fue casi físico, como si el aire se hubiera hecho más denso. Nadie se movía. Nadie respiraba. Mario bajó la mirada, buscando dónde esconderse, pero ya no quedaban rincones. La imagen de los movimientos bancarios seguía proyectada detrás de él, su nombre brillando en la pantalla como una sentencia. Uno de los consejeros, el más veterano, don Julio, rompió el silencio con voz grave. «Eduardo, ¿todo esto está documentado legalmente?» «Cada línea», respondí. «Con respaldo del banco». Don Julio asintió despacio, se acomodó los lentes y miró al resto del consejo. «Entonces no hay discusión. Este hombre no puede seguir un minuto más dentro de esta empresa». Mario intentó un último intento de dignidad. Se levantó, se acomodó el saco y dijo con una sonrisa temblorosa: «Esto no se va a quedar así. Me están difamando y les voy a demostrar que nada de esto es real». «Hazlo», le contesté sin levantar la voz. «Pero antes de salir, firma tu renuncia y deja tu celular corporativo en la recepción». Por un instante pensé que iba a golpear la mesa o gritar, pero solo apretó los puños y salió sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose fue la señal de que todo había terminado. Algunos consejeros se levantaron para estrechar mi mano. Otros bajaron la cabeza, avergonzados por haberle creído tanto tiempo. Claudia se quedó sentada, exhausta, y Renata me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. No había celebración posible. Habíamos ganado, pero la victoria tenía un sabor amargo. Horas después, el consejo firmó un acta en la que se documentaba la renuncia de Mario, la suspensión de todos los contratos con sus empresas fantasmas y el inicio de una auditoría completa. Yo firmé de último. Mientras lo hacía, sentí que cerraba un capítulo de mi vida, uno que me había costado años de confianza y una parte de mi ingenuidad. Claudia, con voz baja, me dijo: «Te lo dije, iba a intentar hundirte antes de caer, pero no contaba con que tú supieras nadar mejor». Sonreí por primera vez en meses, una sonrisa cansada pero sincera. No era la sonrisa del empresario que triunfa, sino la del hombre que vuelve a respirar sin miedo. Esa noche, en casa, Renata sirvió 2 copas de vino y se sentó frente a mí. «Ahora que ya no hay máscaras, ¿qué vas a hacer?», me preguntó. La miré pensando en todo lo perdido y en todo lo que aún quedaba por salvar. «Voy a reconstruir», le dije. «Pero esta vez sin amigos que jueguen a ser hermanos. Y con gente que prefiera la verdad, aunque duela». Ella asintió y levantó la copa. «Por eso te sigo eligiendo, Lalo». Brindamos en silencio, mientras afuera la ciudad seguía girando, ajena a la tormenta que acabábamos de sobrevivir. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y caos. Apenas se filtró la noticia de la renuncia de Mario. Los rumores se expandieron más rápido que cualquier comunicado oficial. En los pasillos se hablaba de problemas internos, diferencias irreconciliables y movimientos financieros dudosos. Nadie decía su nombre, pero todos sabían de quién se trataba. Algunos empleados que le eran leales desaparecieron sin avisar. Otros se acercaron a mí con miradas de vergüenza, como quien regresa después de haberse equivocado de bando. Yo no los culpé. Mario era un experto en manipular emociones. Te hacía sentir parte de algo grande y cuando dudabas, te ofrecía una versión del éxito donde él siempre era el héroe. Claudia, en cambio, no perdió un solo minuto en sentimentalismos. «Tenemos que sanear, Lalo», me dijo. «Los números se limpian con acciones, no con discursos». Y así lo hicimos. Pero mientras la escuchaba, no pude evitar observarla con una mezcla de respeto y gratitud. Claudia era una de esas personas que rara vez encuentras en el mundo empresarial, íntegra hasta el tuétano. Nunca llegaba tarde, nunca prometía más de lo que podía cumplir, y cuando algo no cuadraba, lo decía sin adornos, sin miedo a incomodar. Tenía esa mirada firme de quien sabe que la verdad no siempre es agradable, pero es necesaria. La conocí hace 8 años, cuando la contraté como contadora junior. Desde el primer día supe que era diferente. Mientras otros buscaban complacer, ella buscaba entender. Cuando detectaba un error, lo corregía y luego dejaba una nota en mi escritorio.
Si no se nombra el problema se repite. Esa frase con el tiempo se volvió una especie de mantra en la empresa. Y fue justamente esa rectitud la que nos salvó. Si Claudia no hubiera tenido el valor de revisar lo que otros pasaban por alto, Mario habría seguido desviando dinero hasta dejarme con deudas y sin empresa. Su lealtad no era de las que se compran con bonos o ascensos, era una lealtad ética, de esas que se sostienen por convicción, no por conveniencia. En medio del desastre, ella fue mi brújula moral. Mientras todos dudaban, Claudia mantenía la vista fija en lo esencial, los hechos. Un día, en medio de las auditorías, le pregunté por qué seguía ahí, entre tanto cansancio y presión. Me respondió algo que nunca olvidé. Porque uno no abandona lo que todavía puede salvar. Y esta empresa tiene alma, Lalo. Aunque otros la hayan ensuciado. Sus palabras me dieron fuerza. Y con esa fuerza empezamos a reconstruir. Despedimos al personal que había sido cómplice de Mario, renegociamos con los proveedores, actualizamos los sistemas contables y contratamos un despacho legal para blindar cada proceso. Fueron meses duros, de revisar cada centavo y cada contrato, de mirar hacia atrás y reconocer que habíamos confiado demasiado. Pero lo más impresionante fue ver cómo, poco a poco, la gente que se quedó empezó a sentirse orgullosa de trabajar ahí de nuevo. No porque ganaran más, sino porque sabían que ya no había trampas. Claudia encabezó ese cambio. Estableció auditorías internas mensuales, capacitaciones de ética empresarial y un protocolo de transparencia que hoy lleva su nombre dentro de la compañía. Fue entonces cuando entendí que no todas las batallas se ganan destruyendo al enemigo. Algunas se ganan simplemente construyendo mejor, con gente que cree en la rectitud cuando el resto se acomoda al silencio. Claudia representaba eso. La prueba de que todavía existe la gente correcta, la que no se vende, la que te sostiene cuando todo se desmorona. Y yo, que alguna vez pensé que la amistad era suficiente para mantener una empresa en pie, aprendí que lo que realmente la sostiene son las personas como ella. Las que no necesitan prometerte lealtad, porque ya la practican todos los días. Pasaron varios meses desde aquella tormenta. Cuando miro atrás, no sé si sentir orgullo o cansancio, pero sí tengo claro algo. La empresa sobrevivió gracias a la verdad, y a quienes nunca dejaron que me quebrara. Claudia, con su disciplina incansable, y Renata, con su calma firme, se convirtieron en los dos pilares que sostuvieron no solo el negocio, sino mi equilibrio personal. Mientras yo trataba de entender cómo había permitido tanto engaño, ellas estaban ahí, cada una a su manera, recordándome que el liderazgo no se demuestra solo ganando, sino también sabiendo reparar. El primer paso fue recuperar la confianza de los clientes. Yo mismo los visité, uno por uno. Algunos habían escuchado los rumores y dudaban de nuestro futuro. Les mostré los nuevos procesos, las auditorías, la transparencia con la que trabajábamos ahora. Muchos se sorprendieron al verme personalmente en sus oficinas, sin asesores ni discursos vacíos. «Volvemos a trabajar contigo, Lalo, porque tú das la cara», me dijo uno de los distribuidores más antiguos. Esa frase simple fue más valiosa que cualquier contrato. La nueva etapa de la empresa no se construyó sobre la ambición, sino sobre la reparación. Implementamos una cultura que antes no existía. Rendición de cuentas, comunicación abierta y participación real de los empleados en decisiones importantes. Claudia lideró un programa interno llamado Cuentas Claras, donde cualquier trabajador podía revisar estados financieros resumidos y hacer preguntas. Al principio generó incomodidad, pero después trajo algo más poderoso. Orgullo colectivo. Cuando las cosas se hacen limpias, la gente trabaja con el corazón. Yo aprendí a delegar, pero sin soltar la supervisión. Ya no temía revisar cada cifra. Si algo no cuadraba, lo detenía sin sentir culpa. Entendí que confiar no es cerrar los ojos, es mirar con atención y aún así creer. Renata lo decía de forma más poética. Ahora diriges sin miedo, y eso se nota hasta en tu tono de voz. Y tenía razón. Por primera vez en años, dirigía sin sentir que alguien me observaba esperando que tropezara. Un viernes por la tarde, mientras el equipo celebraba el cierre de un buen trimestre, Claudia se me acercó con una copa de agua mineral. Ella nunca tomaba alcohol y me dijo, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que ya no trabajamos para limpiar errores, sino para crecer. Y que nadie tiene que fingir ser alguien más, respondí. Ella sonrió con esa discreción que siempre la acompañaba y añadió, por eso te quedaste, Lalo, porque cuando todo se ensució tú decidiste seguir limpiando.
Esa noche, mientras cerraba mi oficina, pensé en Mario. No con odio, sino con una especie de compasión triste. Su nombre ya era solo un eco en el pasado. A veces me pregunto si se habrá arrepentido, si entenderá lo que perdió. Pero luego me corrijo. No vale la pena pensar en quién eligió el atajo. La verdadera enseñanza fue otra. Uno puede perder dinero, reputación o incluso amigos, pero si mantiene la conciencia limpia, lo ha perdido todo menos lo esencial. El tiempo pasó, y con él llegó una calma que no conocía. No era la tranquilidad del triunfo, sino la paz del que ya no necesita demostrar nada. La empresa, limpia y renovada, empezó a destacar de nuevo. Recibimos un reconocimiento de la Cámara de Comercio por transparencia empresarial y resiliencia corporativa. Ironías de la vida. Antes buscábamos premios de innovación, y ahora nos premiaban por ética. Pero ese galardón, pequeño y discreto, significó más que cualquier contrato millonario. Era una confirmación de que haber resistido con decencia valía la pena. Claudia fue quien subió al escenario a recibirlo conmigo. La presenté como la mujer que sostuvo el timón cuando el barco casi se hundía. Ella, fiel a su estilo, solo dijo una frase: «La ética no es un valor, es una práctica». Y el público, sin entender del todo la profundidad de esas palabras, aplaudió. Pero yo sí lo entendí. La práctica de la ética fue lo que nos salvó, no el talento ni la suerte. En lo personal también hubo reconstrucción. Renata y yo recuperamos algo que habíamos perdido mucho antes de la traición: la conexión simple, la conversación sin temas de trabajo de por medio. Nos fuimos una semana a Valle de Bravo, sin celulares, sin juntas, sin correos. Caminamos junto al lago y por fin nos reímos de cosas pequeñas. En una de esas charlas me dijo: «Lo que te pasó no fue una tragedia, fue una limpieza». Y tal vez tenía razón. A veces la vida te arranca lo podrido a tirones, aunque duela. Regresé distinto. Dejé de ver a la gente solo por lo que aportaba a la empresa y empecé a valorar a quienes aportaban a mi paz. Aprendí que la ambición no es mala, pero si no está acompañada de humildad, se convierte en un veneno lento. Hoy, cuando alguien nuevo se integra a mi equipo, no le hablo de metas ni de números. Le cuento esta historia. Les digo: yo también creí que el éxito era confiar ciegamente, y aprendí que el éxito verdadero es confiar con los ojos abiertos. Algunos se sorprenden de que hable tan directo, pero lo hago porque quiero que esta historia sirva para algo más que un mal recuerdo. Claudia sigue siendo mi mano derecha, y Renata mi ancla. A veces, cuando paso por el pasillo donde antes estaba la oficina de Mario, me detengo unos segundos. No para revivir el enojo, sino para recordarme que cada traición enseña lo que la confianza ciega no quiso ver. Y si hoy tú, que estás escuchando esto, sientes que alguien a tu lado te manipula, te quita crédito o juega a ser tu aliado mientras te clava el cuchillo por la espalda, te lo digo desde mi experiencia. No ignores tu intuición. Las señales están ahí, siempre. Mira los detalles, los silencios, los cambios sutiles. La traición no se detecta con pruebas, se siente en el alma. No esperes a perderlo todo para ver con quién estás. Así que cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Déjame tu comentario, tu me gusta, y suscríbete si también crees que las lecciones más duras dejan las mejores versiones de nosotros mismos. Porque al final, todos tenemos un Mario en la vida. Pero también, si observamos bien, encontramos una Claudia que nos ayuda a no volvernos como él.